¿Qué pasaría si la justicia no se escribiera en papel, pero en tu piel? ¿Qué pasaría si el precio de la culpa no fuera una multa, sino toda una vida de cicatrices? En la antigua Persia, el castigo no era solo ley, era teatro, fe y miedo entrelazados. En este imperio, la sala del tribunal no era el final de la justicia, fue solo el comienzo. Los persas creían que cada crimen enviaba ondas a través del universo, perturbando el equilibrio sagrado de la verdad y el orden. Y para restaurar ese equilibrio, el dolor no era opcional, era obligatorio. Esto no fue un castigo como lo conocemos hoy. Fue ritual. Fue un espectáculo. Fue una advertencia tallada en carne para que todo el imperio pudiera leerla. Los jueces no solo gobernaban desde bancos, gobernaron de tronos cubiertos de piel humana. Los ladrones no perdieron su libertad, perdieron las manos. Los traidores no solo fueron ejecutados, fueron alimentados a los insectos vivos, sus gritos resonaron durante días. Y, sin embargo, detrás de estos horribles cuentos se encuentran una pregunta que nadie pregunta: ¿cuánto fue real y cuánto fue la propaganda? Porque aunque se temían los castigos de Persia, los más impactantes, los que hacen que tu estómago gire, no ser persa en absoluto. Quédate conmigo, porque estamos a punto de descubrir castigos tan extremos que desdibujan la línea entre la justicia y la pesadilla. Y al final, descubrirá un giro que cambiará todo lo que pensó que sabía sobre la antigua Persia. Pero antes de sumergirnos en estos castigos, debes entender por qué los persas creían que el dolor podría restaurar el universo. Imagínese si una sola mentira pudiera destruir el equilibrio del universo, y su vida junto con él. En la antigua Persia, la verdad no era solo una virtud, fue la supervivencia. Los persas creían que todo el cosmos descansaba en un equilibrio frágil entre dos fuerzas: Asa, la verdad divina, y Drug, la fuerza de las mentiras y el caos. Cada palabra deshonesta no fue solo un fracaso personal, sino un ataque al orden sagrado de la existencia. Esta creencia dio forma al sistema legal persa en su núcleo. Mentir en la corte era inclinar las escamas del universo hacia la oscuridad, y ese crimen exigió la corrección más dura. De hecho, la mentira no estaba simplemente mal vista, podría costarle su vida. El historiador griego Heródoto escribió que a los niños persas se les enseñó 3 cosas por encima de todo: montar un caballo, disparar un arco y decir la verdad. Esa última lección no fue sobre buenos modales. Era un mandato nacional. Porque en Persia, cada palabra que habló tenía peso espiritual. El falso testimonio en asuntos legales o políticos fue tratado como una amenaza para el imperio mismo. Podría desmantelar la confianza, interrumpir la armonía e invitar al caos divino. Entonces, cuando un hombre se paró ante un juez en el imperio pérsico, su lengua llevaba el poder de salvarlo o destruirlo. Pero si una sola mentira podría conducir a la muerte. ¿Qué pasó cuando alguien no solo mentía, sino que envenenó la justicia por dentro? Estás a punto de conocer a un hombre que aprendió esa lección de la manera más aterradora imaginable, un juez cuyo castigo se convirtió en leyenda. Esto no fue solo una advertencia. Era un trono de carne humana, y perseguía a los tribunales persas durante años. Conoce a Sisamnes, un juez de alto rango en el imperio de Cambises II, hijo de Cyrus el Grande. No era un funcionario ordinario. Su deber era sagrado: la verdad, proteger la justicia y mantener el equilibrio cósmico. Pero Sisamnes rompió ese juramento de la peor manera posible: tomó un soborno. En Persia, la corrupción no fue un error legal, fue traición contra el tejido moral del universo. Y Cambises II se aseguró de que todos lo entendieran. El rey no ordenó una ejecución rápida. No se conformó con la humillación. Quería que la justicia se volviera inolvidable. Entonces sentenció a Sisamnes a ser desgarrada viva, su piel cuidadosamente despojada de su cuerpo frente a los testigos. Pero el castigo no terminó allí. Cambises tenía la piel de Sisamnes bronceada y solía cubrir la silla donde una vez había dado juicios. Luego, en un giro cruel y simbólico, el rey designó al propio hijo de Sisamnes para reemplazarlo,
y lo obligó a sentarse en esa piel cada vez que tenía la corte. Imagínese eso por un momento. Cada fallo, cada veredicto, pasó mientras tocaba los restos de su padre, un recordatorio grotesco de que la corrupción no fue solo un error. Era una sentencia de muerte y manchó generaciones. La justicia persa era ruidosa, teatral y aterradora. No susurró advertencias. Los talló en la historia. Pero esto fue solo el comienzo. Porque mientras este castigo sorprendió incluso al mundo antiguo, Persia solo se estaba calentando. Si esto suena extremo, espere hasta que vea lo que vino después, eventos que convirtieron los cuerpos humanos en mensajes escritos para todo el imperio. La justicia no se trataba solo de la muerte, se trataba de la memoria. Los persas no solo te mataron y siguieron adelante. Se aseguraron de que tu castigo se convirtiera en parte de tu identidad, parte de tu cuerpo y, a veces, parte del imperio mismo. Cada cicatriz era una oración. Cada extremidad desaparecida era una confesión. El cuerpo ya no era privado, era propiedad pública, una advertencia sigue a todos los que miraron a tu manera. Y esto no se limitó al culpable. Estos castigos fueron diseñados para recordar a cada ciudadano el costo de romper la ley cósmica. Comenzó pequeño, con una mano. Pero rara vez terminaba allí. Porque en Persia, tus cicatrices no curaron tu vergüenza. La transmitieron. En Persia, tus cicatrices eran tu oración y todos podían leerla. En el mundo de hoy, un historial penal es un archivo encerrado en un gabinete. En la antigua Persia, fue tallado en su cuerpo para que todo el mundo lo vea. Los persas creían que el castigo debería sobrevivir al dolor. No fue suficiente para encerrarte o bien. Su cuerpo tuvo que llevar el veredicto a donde quiera que fuera, una cartelera de culpa. La justicia en Persia fue una actuación pública. Los castigos no se hicieron detrás de las paredes de la prisión. Se organizaron en cuadrados abiertos, bajo el sol, donde las multitudes debían reunirse. La gente no solo era testigos, sino que eran parte del sistema. El miedo funcionó mejor cuando se compartió. Cada cicatriz contaba una historia. Un oído perdido gritó, este hombre escuchó mentiras. Una caminata torcida dijo, este ladrón perdió el pie. Estas marcas no fueron temporales, fueron para siempre. Borraron la línea entre la justicia y la humillación. El objetivo de Persia no era reformarte. Fue para marcarte para que todos los que te vieran recordar la ley. Y si eso suena brutal, recuerde esto, estos castigos no requirieron que fueras un criminal endurecido. Incluso un ladrón mezquino podría convertirse en una advertencia a pie. Entonces, ¿qué significaba esto para crímenes ordinarios como el robo? Digamos que nunca robarías dos veces. El robo no solo le costó dinero. Te costó una mano, o peor. En el imperio persa, robar no fue un error, fue un ataque a la armonía social. Y el castigo era rápido, público y permanente, amputación. Para un primer delito, la penalización fue a menudo la pérdida de una mano. Sin apelaciones, sin clemencia. Tu mano derecha, su sustento, se dio cuenta de un solo golpe. Y si te atreviste a robar nuevamente, el imperio tomó más. Los delincuentes repetidos podrían perder un pie o ambas manos por completo. Pero no se detuvo allí. Mentir, o incluso ayudar a un mentiroso, llevaba su propio precio horrible. Si fue atrapado ayudando al engaño, el castigo fue simbólico y salvaje, sus oídos se cortaron. ¿Por qué? Porque habías escuchado mentiras, y Persia castigó el órgano que te hizo culpable. Para los traidores políticos, la oración era aún más oscura. El imperio reservó uno de sus castigos más temidos para los rebeldes, cegando con varillas de metal caliente. Esto no fue rápido ni limpio. El hierro se calentó hasta que brilló rojo, luego presionó en los ojos, borrando la vista y la esperanza en un instante. Y luego, había azotes, conocidos como rayas. Suena simple. No lo fue.
Las oraciones podrían extenderse en las miles de pestañas, entregadas durante días o semanas. La víctima atada a una participación en una plaza pública, su cuerpo rompió la franja por Stripe, mientras los vecinos observaban. Los látigos no eran cuero ordinario, estaban incrustados con metal o hueso, diseñados para desgarrar la piel y el músculo con cada golpe. La justicia en Persia no solo te castigó. Te rompió, pieza por pieza, hasta que el mensaje estaba claro, ningún crimen quedó sin respuesta. Pero la crueldad de Persia no se detuvo en la mutilación. El siguiente castigo no fue rápido. Fue diseñado para matarte lentamente, grano por grano. Desde cicatrices físicas hasta la muerte lenta. Persia dominó el arte de convertir la ejecución en un ritual de terror. No se trataba solo de matar, se trataba de matar lentamente, matar públicamente y matar de manera que persigue la imaginación de todos los que escucharon los gritos. Si perder una mano era mala, imagine perder el aliento un grano a la vez. Imagínese morir rodeado no por soldados o espadas, sino por silencio, cenizas y el peso aplastante del tiempo. Estas no eran ejecuciones, eran armas psicológicas diseñadas para congelar el imperio en obediencia. Y el primero de estos horrores no requirió fuego, ni cuchillas, solo polvo. No hay espadas. Sin fuego. Solo ceniza, y el silencio de un hombre ahogándose hasta la muerte. Entre los castigos más escalofriantes de Persia estaba uno tan simple, y pero tan horrible, que se lee como algo de una pesadilla. Fue llamado muerte porras. El condenado fue conducido a una cámara sellada, un lugar sin ventanas, sin aire, sin esperanza. El piso estaba cubierto con una gruesa capa de cenizas finas, suave como polvo, mortal como veneno. Una vez dentro, la víctima se vio obligada a pararse en la ceniza, rodeada de paredes que no ofrecían escape. Al principio, parecía casi indoloro. Pero el horror comenzó en el momento en que se estableció el agotamiento. Tarde o temprano, la víctima colapsaría. Y cuando cayeron, su boca y nariz se hundieron en el polvo. Cada respiración se convirtió en una batalla. Cada inhalación arrastró más cenizas en su garganta, sus pulmones llenan grano por grano. Los verdugos afuera se aseguraron de que la muerte no llegó rápidamente. Agitaron el aire con paletas largas, manteniendo la ceniza suspendida para que los condenados nunca pudieran encontrar un bolsillo de aire limpio. Pasaron las horas. A veces un día completo. La víctima no gritó, no pudieron. La ceniza amortiguó cada sonido, turni en la cámara en una tumba silenciosa. Una de las víctimas más infames de este castigo fue Menaus, un sumo sacerdote judío acusado de traición. Su muerte no fue solo una ejecución, era un mensaje, la traición no terminaría en sangre, sino en el silencio sofocante. ¿Horrible? El siguiente castigo hace que esto parezca misericordioso. Este castigo convirtió tu cuerpo en una fiesta para miles, y estabas vivo para todo. Si la cámara de cenizas era terror en silencio, el escafismo era terror en cámara lenta, un castigo tan grotesco que incluso los historiadores antiguos debatían si era real. Así es como funcionó, la víctima fue desnuda y encajada entre dos barcos de madera huecos, la cabeza, los brazos y las piernas sobresaliendo mientras el resto de su cuerpo estaba atrapado por dentro. Entonces comenzó la alimentación. Eran leche y miel alimentadas con fuerza, gallones de la misma, hasta que su estómago se agitó y sus intestinos cedieron. Pronto, la diarrea llenó el espacio alrededor de su cuerpo, empapando la madera y su propia carne. Pero los persas, o al menos sus narradores griegos, no se hicieron. Los verdugos mancharon más miel en la cara, las manos y los pies de la víctima, haciéndolos irresistibles para las moscas e insectos. Luego, dejaron el bote flotando en un estanque o pantano estancado, bajo el sol ardiente. El enjambre llegó rápidamente. Moscas. Hormigas. Escarabajos. Miles de ellos, que se arrastran en cada herida, cada apertura. La víctima, todavía viva, sintió insectos alimentándose,
criando y excavando debajo de su piel. Infección establecida. Los gusanos comieron a través del músculo mientras el cuerpo se pudría, mientras que la mente se mantuvo despierta. La muerte no llegó en horas. Llegó en días, a veces casi una semana después, por shock séptico, deshidratación y agonía pura. ¿Era el escafismo verdaderamente persa, o una exageración griega para pintar a su enemigo como monstruoso? Los historiadores discuten. Pero incluso si no era común, el hecho de que la gente creyera que te dice todo sobre la reputación de Persia por miedo. Y sin embargo, Persia tenía un mensaje aún más mortal para entregar, esta vez usando fuego, metal y madera. Persia no solo mató a los traidores. Convirtieron los elementos crudos de la naturaleza en verdugos. El fuego, el elemento más sagrado del zoroastrismo, a veces se convirtió en un arma de desesperación. El metal no era solo para las espadas, se derritió en agonía líquida. ¿Y la madera? Se convirtió en una herramienta de humillación tan severa que los rebeldes rezaron por la muerte mucho antes de que llegó. Estos no eran actos de crueldad al azar. Eran obras de teatro de poder, diseñados para mostrar que el imperio podría romperte con tierra, agua, fuego e incluso los árboles. Y en este teatro de terror, los próximos castigos se asegurarían de que no solo morirás. Te convertiste en una leyenda del dolor. ¿Cuál es el castigo final de la codicia? Beber lo que amabas, el oro musculoso. Algunos castigos no eran solo brutales, eran poéticos. Cuando un crimen estaba enraizado en la codicia, Persia respondió con un arma que ardía más caliente que el fuego, el metal fundido. Los relatos históricos hablan de la reina Parysatis, una de las figuras reales más temidas, que ideó castigos no solo para matar sino también para enviar un mensaje simbólico. Los traidores y los conspiradores no fueron simplemente ejecutados, fueron destruidos a través de sus sentidos. El metal cálido y líquido, a veces el plomo, a veces el oro, se vertía en las orejas o los ojos de los condenados. El significado era escalofriante: si usabas tus ojos y oídos para traicionar, esos órganos se convertirían en tu tumba. Pero la historia más infame de oro fundido proviene de la Persia externa, de la captura del emperador romano Valerian por el rey Sapuri, ¿era verdad? Los historiadores lo dudan. Muchos creen que esta historia fue la propaganda romana, una forma dramática de demonizar a sus enemigos. Aún así, la idea se perdió a través de siglos porque se ajustaba a la reputación de Persia, castigos que no eran aleatorios, sino empapados en el simbolismo. ¿Visión corrupta? Quema los ojos. ¿Ambición corrupta? Ahogar el oro. Pero molten metal no era la herramienta favorita del imperio. Para las advertencias más grandiosas, los castigos que convirtieron la agonía humana en propaganda imperial, Persia confiaba en algo mayor que el hierro y el fuego. Madera. Estaba en todas partes. Y en manos de los verdugos persa, hizo que la muerte fuera un horror lento y rastreador. Morir en una estaca no fue solo un castigo. Fue una advertencia para miles. Cuando se trataba de rebeldes, Persia no se comprometió. La penalización no fue una muerte rápida, fue un empalamiento, un castigo, por lo que temía que se grabara en piedra para que las generaciones futuras lo recorden. La inscripción de Behistún, tallada durante el reinado de Darío I, se jacta de rebeldes capturados y empalados como una advertencia para todos. Esto no era rumor, era historia oficial, inmortalizada en rock. Así es como funcionó: el condenado se vio obligado a una estaca afilada, generalmente a través del abdomen o recto. Pero la estaca no era demasiado aguda. Era deliberadamente contundente, por lo que la víctima no moriría rápidamente. La grasa se aplicó para ralentizar el descenso. La gravedad hizo el resto. Lentamente, agonizante, el cuerpo se tapa hacia abajo mientras la estaca perforaba los órganos pulgadas a pulgada. La muerte podría tomar horas, o días. El empalamiento no se trataba solo de matar, sino que se trataba de convertir el cuerpo del rebelde en una cartelera.
Las víctimas fueron altas donde todos podían ver, su sufrimiento un sermón silencioso, desafía al rey, y este es tu destino. Pero Persia tenía otra pesadilla bajo la manga, la ejecución de los árboles. Dos jóvenes se doblaron entre sí, sus puntas unidas. El condenado tenía sus brazos y piernas atados a cada árbol. Entonces, las cuerdas fueron cortadas. En un latido, los árboles retrocedieron, destrozando el cuerpo en direcciones opuestas. La muerte fue instantánea, pero el mensaje era eterno. Ambos castigos eran tan psicológicos como físicos. Le recordaron al imperio que la rebelión no solo falló, destrozó el cuerpo, el alma y el recuerdo del desafío. Pero Persia no se detuvo en la muerte. A veces, la humillación era un destino peor que morir. En Persia, el castigo no terminó contigo. Se extendió a tu familia, tu nombre, tu alma. Para los persas, el crimen no era personal, era contagioso. Un solo acto de traición amenazó todo el orden social, y la cura fue terror. El castigo público era la norma. Los delincuentes fueron mutilados primero, orejas, narices o tendones cortados, luego encadenados en las puertas de la ciudad, como vallas publicitarias de vergüenza. Las multitudes no solo eran espectadores, eran participantes. Los ciudadanos debían escupir, burlarse o arrojar piedras, negarse a participar. Ese fue un crimen también. La humillación no se detuvo con los condenados. Las familias enteras podrían ser castigadas por el crimen de una persona. Propiedad incautada. Nombres borrados de los registros. Matrimonios cancelados. Incluso los niños tenían la mancha, intimidada por un legado que no eligieron. Esta fue una guerra psicológica. Los persas entendieron que el miedo funcionó mejor cuando tocó todo lo que amabas. Si violó la ley, no solo arriesgó su vida, arriesgó el futuro de su familia. A veces, el castigo duró más que el dolor. Sobrevivir a la mutilación y te convertiste en un paria. Camine por las calles sin orejas, una nariz cortada o extremidades faltantes, y cada mirada le recordó que no fue castigado. Fuiste marcado. Con toda esta brutalidad, se podría pensar que Persia fue el imperio más cruel en la historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera, la verdad es mucho más complicada? Aquí está el giro, muchos de estos castigos podrían nunca haber sucedido, o no la forma en que piensas. Las historias de oro fundido, escafismo y ejecuciones de árboles pintan a Persia como un monstruo entre los imperios. Pero, ¿cuánto de eso es un hecho y cuánto es la ficción? Una gran parte de lo que sabemos sobre la crueldad persa proviene de historiadores griegos como Heródoto y Ctesias, que escriben durante o después de las guerras con Persia. Para ellos, retratar a los persas como bárbaro no era solo historia. Era política. El escafismo, por ejemplo, aparece principalmente en textos griegos con poca confirmación persa. Lo mismo ocurre con las ejecuciones de oro fundidas. Hicieron grandes historias de terror, pero la evidencia real es delgada. Entonces, ¿qué era verdad? ¿Algunos castigos sucedieron absolutamente, el desglose del juez Isámnes? ¿Múltiples fuentes lo confirman, empalamiento? Tallado en la inscripción de Beistún por el propio Daríus. ¿La cámara de cenizas? Referenciado en relatos legales e históricos. Estos no eran mitos, eran realidad. Pero aquí está el giro más grande, Persia no era una tiranía sin ley. En muchos sentidos, tenía uno de los sistemas legales más avanzados de su tiempo, códigos escritos, jueces, apelaciones, incluso fianza por delitos menores. Los castigos duros no eran ocurrencias diarias. Eran herramientas, actos teatrales, diseñados para mantener un imperio de millones obedientes. En comparación con las crucifixiones o las masacres de Asiria de Roma, Persia no fue singularmente cruel. Era único simbólico. Cada castigo tenía significado. Cada acto de violencia fue un sermón sobre lealtad y equilibrio cósmico. Entonces, ¿era la justicia persa sobre la ley, o el miedo?
Tal vez ambos. En este imperio, el castigo no era solo una oración. Era una historia, escrita en sangre, carne y terror.